¿Estamos listos para comenzar? Ya estoy en ambas plataformas, excelente. Muchas gracias. Hoy tenemos en el marco de los trabajos previos, en el marco de los trabajos preparatorios a nuestra tercera jornada del régimen, nuestra tercera jornada nacional del régimen legal del servicio médico, que tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre de este año. Hemos lanzado este minicurso, los 7 problemas de los médicos que nadie quiere resolver, y hoy nos toca un tema bien interesante: ser esclavo de tu paciente o de tu trabajo. ¿Has recibido alguna llamada a las 3 de la mañana, 11 de la noche, cuando ya estás descansando y tu paciente te contacta porque es un paciente emergencia o un paciente urgencia, ese al que todo le es urgente? Has tenido que abandonar una reunión familiar para atender a un paciente, has tenido que cancelar vacaciones, o estando en tus vacaciones estás preocupado por tu paciente. Bien, lamento decirte que eres esclavo de tu paciente o esclavo de tu trabajo, y eso es algo pues un tanto frustrante para los profesionales de la salud por las consecuencias que trae aparejadas. Así que vamos a arrancarnos con nuestra sesión de esta noche. Vamos a dar de lleno trámite a esta sesión, y desde luego que para ello lo que vamos a hacer es enmarcarlo y contextualizarlo. Es nuestra segunda sesión. La primera sesión, la de anoche, charlamos sobre este otro problema: estudiar tanto para cobrar tan poco, y dejamos unas reflexiones abiertas al público, ¿no? Hoy tenemos otra reflexión bien interesante: ser esclavo de tu paciente y de tu trabajo. Es un tema muy presente, muy real, que desde luego debe ser analizado para identificar sus causas, y eventualmente en nuestra octava sesión de este minicurso vamos a explicar las posibles soluciones, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bien, más allá del conocimiento médico, el profesional de la salud debe adquirir nuevas herramientas que le permitan ejercer su profesión de acuerdo a las circunstancias actuales. Obviamente, la relación médico-paciente ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados, abandonando el modelo hipocrático de la medicina para volverse más una relación un tanto consultiva, un tanto más exquisita, porque hoy el paciente tiene acceso a múltiples fuentes de información, a muchísimo conocimiento. Pero tratemos esto con pinzas. No necesariamente es un conocimiento válido, no necesariamente es un conocimiento científico. Muchas veces el paciente escucha más a la vecina, a un influencer, a un youtuber, que al propio médico, ¿no? Entonces esto es algo que desde luego debemos señalar como una problemática real, y que influye en este proceso de concepción de la relación médico-paciente como si se tratara de una cárcel, o como si se tratara de una esclavitud a cargo del profesional de la salud, quien, para tratar de mantener contento a su paciente dentro de lo posible o de los estándares de lo posible, cede muchas veces a sus caprichos, cede muchas veces a estas conductas que son un tanto abusivas, y desde luego hay que ponerlas sobre la mesa, ¿de acuerdo? Uno de estos casos es muy significativo, lo publicamos en un video hoy en la página, lo puedes consultar ahí en la página de Facebook. Habla de una madrina de cirugía, bien interesante. Habla de una mujer que se pone en contacto con una médico que realiza cirugía estética. Le dice perdón, no realiza cirugía estética, realiza cesáreas, que le realizó una cesárea a una persona y casi no le dejó, a una mujer, y no le dejó cicatriz. Y le dice: oye, yo estoy embarazada y quiero que tú seas la madrina de mi parto, ¿no? Un rollo así. Finalmente la doctora se molestó y le dijo: bueno, pues eso no es posible, tienes que pagar, eso de que yo sea tu madrina, pues no es nada.
Y pues bueno, la paciente se puso muy agresiva con ella, la insultó y un montón de majaderías que le dijo. Entonces, ¿quieres saber la historia? Ve a la página y lo puedes ver ahí a detalle. Así que el profesional de la salud requiere adquirir nuevas herramientas que le permitan ejercer su profesión de acuerdo a estas circunstancias. No es suficiente ya el conocimiento médico, no es suficiente, es necesario e indispensable para tu protección jurídica. Eso es un hecho, pero no es suficiente. Además de esto, también es indispensable que el profesional de la salud adquiera conocimientos de comunicación, conocimientos de marketing, conocimientos de administración, conocimientos financieros, conocimientos contables, conocimientos de selección adecuada de recursos humanos y desde luego, no menos importante, la dejo al final por una cortesía, conocimientos de derecho, porque resulta ser que la ignorancia del derecho no exime en tu cumplimiento, pero conocer el derecho te empodera de una manera impresionante. Así que en este sentido es muy relevante que el profesional de la salud adquiera estos nuevos conocimientos que le permitan colocarse en un nuevo nivel de equidad y justicia en la relación médico-paciente, en donde se vuelva a empoderar a través de este conocimiento, aplique estas nuevas herramientas, tanto en el sector público como en el sector privado, a favor de la tutela de sus propios intereses, a favor de la tutela de su propio patrimonio, de su propia integridad. Así que el profesional de la salud debe hoy en día ser un poco más egoísta, pensar en sí mismo, pensar en su familia y desde luego actuar en consecuencia. Este es el contexto de por qué es importante nuestro tema de esta noche, el dejar claro por qué se trata de un problema, cuáles son sus causas, las causas de este problema y desde luego tomar acción de inmediato. Segundo problema de estos 7 problemas que es importante o son importantes para los profesionales de la salud y que a nadie interesa resolver. Ser esclavo de tu paciente o de tu trabajo. ¿De acuerdo? En este contexto, hoy eres un robot. Eres un robot, eres un esclavo de las necesidades de la gente, no tienes derecho a aburrirte o cansarte, no tienes derecho a tener hambre, no tienes derecho a tener frío. ¿Cuántas veces no hemos visto en redes sociales multiplicidad de transmisiones, de fotografías, de videos que buscan denostar al profesional de la salud que está tomándose un café, que está tomando un descanso merecido en una extenuante jornada laboral de 24 horas, 48 horas? ¿Cuántas veces no hemos advertido también que los odontólogos reciben llamadas a las 11, 12 de la noche con la exigencia de su paciente de ser atendidos porque es una urgencia, porque la persona siente que se muere por un dolor, etcétera? Y eso es real. ¿Por qué es importante? Decíamos, ¿por qué es importante saber esto? Porque muchas veces el profesional de la salud se enfoca en sus conocimientos, pero no se enfoca en adquirir nuevas habilidades que le permitan el enfrentar esta nueva relación médico-paciente que es un tanto más opresora del profesional de la salud, tanto del profesional del sector público como del sector privado. Y entonces el profesional de la salud requiere adquirir conocimientos en comunicación, requiere adquirir conocimientos en administración, en contabilidad, en finanzas y también en derecho, ¿no? Entonces, es muy importante que esto es, que nosotros tengamos en cuenta para, desde luego, enfocarnos en identificar las causas, el origen de los problemas y a partir de ahí tomar acción. Te decía que quiero contarte una historia, es una historia real, es una historia personal. Como sabes, estoy casado con una mujer maravillosa llamada Lania Hernández, que por cierto está aquí, a quien estoy hoy particularmente molestando. Hoy creo que la voy a balconear un poquito. Es una historia real,
Resulta ser que cuando recién nos casamos y ella ejercía la odontología, yo trabajaba hasta las 6, 7 de la noche, obviamente siempre en el ejercicio independiente, con esta facilidad que a veces me da el poder manejar mis tiempos, y ella tenía su consultorio dental, lo tenía en Tasco Guerrero, allá, de allá es ella y allá lo tenía. Entonces, pues obviamente ya había yo acabado y daban las 8, daban las 9, daban las 10 de la noche y mi esposa no llegaba, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué pasa? Está trabajando y ya terminaba de trabajar a esas horas, a las 10, y subía muy exhausta, muy agotada, obviamente a estar con la familia, a platicar. Y luego ya pasábamos obviamente a nuestra intimidad, estar juntos y demás. Y empezamos un diálogo, empezamos una convivencia en pareja y todo iba muy bien. Pero como eso de las 11 de la noche, y era frecuente, era recurrente, recibí una llamada. Entonces me decía, espérame amor, es que tengo que atender esta llamada porque es una urgencia. Y entonces duraba mucho tiempo dialogando con las personas, tratando de darles tranquilidad, porque ella es muy amorosa, la verdad es que ella es muy amorosa, y les invertía tiempo, ¿no? Entonces yo a veces terminaba durmiendo y ya no teníamos esa interacción de pareja en todos los aspectos que te puedes imaginar, por cierto. Entonces, es real, es real. Ayer te decía que ella me enseñó a cobrar. Hoy tengo que confesarte que yo le enseñé a descansar y a dedicar un poco más de tiempo a otras prioridades, como son la familia, como son los amigos, como son los hobbies. Y aunque nos ves hoy trabajando con todo, la verdad de las cosas es que estamos con todo porque traemos el proyecto de esta tercera jornada del régimen legal del servicio médico, que va a ser un éxito, sobre todo con tu participación y ayuda. Así que estamos enfocados en esto, pero llega un momento en que los viernes a las 3, 4 de la tarde paramos todo, hacemos una pijamada con los niños, apagamos teléfonos y no estamos para nadie. Es un poco la dinámica de lo que hacemos hoy en día, porque hemos aprendido a distinguir los momentos en que se trata del trabajo y los momentos en que se trata de tus propias necesidades personales y afectivas. Y eso creo que le falta al profesional de la salud. El profesional de la salud de todas las disciplinas médicas ha sido construido en el servicio, lo cual es muy bueno, pero también en la esclavitud. Ha sido formado en este paradigma de el que el paciente es a quien te debes y es lo primero y lo único a quien te debes. Entonces te olvidas de ti mismo. ¿Cuántas veces el profesional de la salud, por esforzarse demasiado, por preocuparse demasiado en servir a su paciente, se olvida de servirle a su propio estómago? ¿Cuántos profesionales de la salud no tienen problemas de colitis, gastritis, porque no se alimentan bien? ¿Cuántos profesionales de la salud no viven llenos de ansiedad, no viven llenos de miedo, no viven llenos de preocupaciones? Porque obviamente el paciente refiere el malestar y eso es un tema de egoísmo. El paciente siempre va a pensar en su egoísmo. Si tú esperas que el paciente te comprenda, creo que es un paradigma erróneo. Nadie se va a preocupar por ti si tú no te preocupas por ti mismo. Así que al ceder tanto poder en el tiempo, en el estar a disposición del paciente en todo tiempo, te vuelves esclavo de él. Lo mismo pasa con el odontólogo, que por muy bien que le vaya, inicia su jornada de trabajo a las 9 de la mañana y está concluyendo su jornada de trabajo a las 9 de la noche, después de atender tal vez, en el mejor de los casos, a 8 o 9 pacientes por día, lo cual es fantástico desde el punto de vista profesional, de la realización profesional, con algunos beneficios que pudieran ser económicos, pero pregúntate, ¿cuántas horas tienes que trabajar para tener un ingreso digno, un ingreso que permita de alguna manera satisfacer tus necesidades y las necesidades de tu familia? Creo que te va haciendo sentido esto que estamos comentando, ¿cierto? Y es un problema recurrente, ¿bien? Así que, hablando ya de los problemas que esta esclavitud del servicio médico traen para la medicina, para la odontología fundamentalmente,
tenemos varios problemas o varias consecuencias. En medicina, como consecuencia de estas jornadas laborales extenuantes, intensas, como consecuencia del manejo de situaciones relacionadas con la contención de emociones, porque no puedes olvidar que antes que nada eres un ser humano y también sientes, también interiorizas el dolor ajeno, el estrés y además el trato diario con diferentes personalidades de tu actividad. Los médicos, los profesionales médicos, sufren episodios del síndrome de burnout, que se caracteriza desde luego con la instalación de una insatisfacción permanente y el cansancio laboral, el estrés permanente y el cansancio laboral y una insatisfacción con tu propia autorrealización, ¿de acuerdo? Y esto es porque eres esclavo de tu paciente, de tu trabajo, eres esclavo de esas circunstancias y no has aprendido a ponerles un freno. El proceso ocurre cuando los individuos absorben su estrés y se desconectan psicológicamente del trabajo. Se vuelven apáticos, se vuelven irritables y en ocasiones desalineados. ¿Cuántas veces no terminamos pagando los platos rotos los familiares de los médicos? Y nos pasa en todas las profesiones, pero en medicina es todavía más significativo. Mira, cuando yo litigaba, hoy casi ya no litigo, por eso tenemos el equipo y demás, pero cuando yo litigaba, llegabas a un tribunal y absorbías toda la negatividad de las personas que trabajan en un tribunal, que de verdad es terrible. Un día yo llevé a mi esposa porque ella decía, bueno, ¿a poco te tardas tanto en un tribunal? Y ya le digo, vente, vamos, te voy a invitar. Y la llevé al tribunal y lo cuenta realmente porque es real. Llegamos ahí a las 9, salimos casi a las 11:30 y las personas estaban tomándose su café, comiéndose un taco, tomando Coca-Cola, y a mí ni me pelaban, y estaba yo sentadito, iba en un lado, iba a otro, y ella estaba frustrada, desesperada, y yo pues obviamente peleando porque no estaban mis copias, porque no estaban mis documentos, etcétera, y saliendo de ahí dice, no hombre, ahora te comprendo. Entonces lo mismo pasa con el médico, a veces terminamos pagando los platos rotos, los familiares de los profesionales de la salud, porque desde luego ya llegas apático, ya llegas desganado a tu casa y tu hijo te quiere abrazar, tu hijo quiere jugar contigo, tu niño, tu niña, tu esposo quiere dialogar contigo, tu esposa, y estás irritable, estás apático, o simplemente te descuidas en tu aspecto personal y físico. Eso pasa, y eso pasa por este nivel de estrés, por este nivel de esclavitud que has permitido se genere en la relación médico-paciente. Ello puede llevar, desde luego, consecuencias. Ansiedad, depresión, conductas de escape como el consumo elevado de alcohol. Increíble, increíble. Yo no lo creía, pero me han dicho, y tú me dirás si es una cuestión de mala fama, pero me han dicho que los médicos de verdad le entran con ganas al chupe. Y es increíble. Yo pensé que los abogados teníamos ya granjeado ese título, pensaba que nadie nos ganaba eso, pero cuando en estos 7 años he dialogado con tantos médicos, me dicen, no hombre, si nosotros le entramos de lo lindo, ¿no? ¿Qué cirrosis ni qué daño hepático? De verdad. Entonces, son fugas que los profesionales de la salud encuentran a estos problemas de ansiedad, de depresión, de estrés, de exceso de trabajo. ¿De acuerdo? El problema se agrava cuando aparecen enfermedades como cardiopatías, hipertensión, diabetes en los profesionales de la salud. ¿Vale? ¿Cuáles son las causas que principalmente generan esto en los médicos? Uno, una disminución de la autorrealización personal. Te vuelves tan esclavo de tu trabajo, se vuelve tan rutinario tu actividad que te conviertes en una máquina de hacer y no en una máquina de sentir para ti mismo. Así que no piensas en tu autorrealización personal. No buscas nuevos escenarios, nuevos conocimientos, nuevos hobbies, nada que te entretenga. Y aquí viene un consejo bien curioso que me dio un poeta, amigo mío, un escritor, el gran Helios Mitre, y él decía, cuando yo platiqué con él, me decía, ¿sabes qué, Francisco? Yo después de mi divorcio me conseguí una amante. Yo dije, qué interesante, cuéntame, ¿cómo te pudiste conseguir un amante si estabas divorciado? Sí, toda persona requiere de un amante. Y en mi caso, mi amante fue la literatura, la escritura, la poesía, y ahí me refugio, en esos brazos
encuentro yo un escape a mi realidad y también ahí puedo desahogar y ventilar mis emociones. Entonces, es muy interesante esta filosofía, le ha ayudado mucho y creo que es recomendable y creo que todos deberíamos tener un amante o un amante o una amante de esta naturaleza que nos permita fugarnos de nuestra realidad. Yo, por ejemplo, amo mucho leer, amo mucho ver Netflix, te lo confieso, soy un cinéfilo, me encanta muchísimo ver series y si me lo preguntas, yo un buen día y digo, va a salir esta película, esta serie se llama Saúl, es la precuela de Breaking Bad, entonces yo lo veo, ¿no? Y entonces si es una hora exacta, me pongo una hora y estoy viendo esa serie. Si es una serie de 15 capítulos, me echo un maratón, como La Casa de Papel. La verdad es que lo confieso, me eché La Casa de Papel. Y esos son mis escenarios de recompensa personal, donde me fugo de las actividades laborales y de los problemas. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú para darte un poco de paz en todo este momento de presión, de estrés? ¿Vale? Obviamente el cansancio emocional también es una causa. Emocionalmente, junto con la excesiva empatía con el padecimiento del paciente, van de la mano, son causas de este estrés y de esta esclavitud mental de la que eres víctima. Y te comprendo, porque no podemos romper el estado natural de las cosas. Eres un ser humano que siente, que piensa y obviamente no eres ajeno a las dolencias de los pacientes. Claro que las interiorizas, claro que te afecta ver sufrir a un pequeño, claro que te afecta ver sufrir a una mujer embarazada, claro que te afecta ver sufrir a un anciano en los últimos minutos de su vida. Por supuesto que todo eso te afecta. Claro que a un odontopediatra le afecta ver llorar a un niño y además le genera ansiedad, le genera estrés estar escuchando a un niño, ¿no? ¿Vale? A eso agrégale que eres víctima de agresiones e insultos, tanto por profesionales de tu misma disciplina, superiores, colegas, como también por los pacientes. Y esto es un problema real, es un problema recurrente del que la sociedad no se hace consciente. Esa es la realidad, no se hace consciente de que esto es real. Pensamos que el médico está para servir, pero además que el médico es estoico, que debe aguantar vara y que debe estar siempre a la disposición del profesional, del paciente, porque a final de cuentas él está ahí para servir y para salvar vidas. Eso es un error filosófico, es un error que los políticos, los medios de comunicación, la cultura se ha encargado de sembrar, pero no es de ahora, es de muchos tiempos. Hoy se potencializa con el manejo de las redes sociales, pero es real, ¿vale? Luego, si trabajas en el sector privado como médico, pues vienen las preocupaciones económicas, ¿no? Y eres esclavo del dinero. Tienes que trabajar mucho para pagar la renta, tienes que trabajar mucho para salir con los gastos del mes, tienes que sacar el dinero para pagarle a la asistente, a la secretaria, tu renta, etcétera, ¿no? Eso también te vuelve un esclavo de tu trabajo. Y finalmente, estas largas jornadas de trabajo sin descanso entre pacientes. En el sector público tienen que atender de 20 a 30 pacientes por jornada. Eso es una bestialidad de trabajo. Yo no creo que alguien pudiera soportar tanto como los médicos lo hacen, pero es parte de lo que te digo, te han construido de esta manera y también eres responsable porque has permitido que te construyan de esta manera. ¿De acuerdo? Esa es la realidad que priva en los médicos. Y en odontología la cosa no es distinta. Un estudio realizado por el Instituto Pankey de Miami sobre los impactos del estrés en odontología son realmente impactantes. La tasa de suicidios de los dentistas es 2 veces la tasa de la población. Es decir, se suicidan muchísimos dentistas. Se presentan trastornos de ansiedad y esta ocupa el 3er lugar de los problemas de salud entre los dentistas. Y esto en la población es el 10º lugar, pero en los dentistas es el 3er lugar. Se presenta una enfermedad coronaria y la hipertensión arterial son más frecuentes, en un 25% entre dentistas que entre población general. Los dentistas sufren
sufren trastornos psiconeuróticos a razón de 3 veces más que los propios médicos, debido al nivel de estrés y además. El asesino número 1 de los dentistas es el estrés relacionado con la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque son sumamente aprensivos. Los dentistas son muy aprensivos, siempre están al pendiente del paciente porque, obvio, tiene sus pros y ventajas. Mira, trabajar en el sector público tiene una ventaja enorme. No tienes que preocuparte por generar la riqueza para pagar. Es decir, si te llevas una friega enorme, como lo hemos visto, pero cada quincena llega tu cheque. ¿De acuerdo? Poco o mucho llega tu cheque, es dinero seguro. En cambio, los odontólogos, como se vuelven autoempleados, y yo los digo, esclavos de sus consultorios, y no solo los odontólogos, sino todo profesional que ejerce una disciplina privada, tiene que generar el flujo de efectivo para poder pagar sus necesidades, para poder cubrir sus necesidades económicas y las de su establecimiento. Así que esto es otro rollito bien importante que también debes conocer. ¿Cuáles son las causas que generan este estrés o esta esclavitud o esta dualidad de estrés-esclavitud en los odontólogos y en los profesionales del sector privado? Exceso o falta de pacientes. Esto es un arma de dos filos. Tener muchos pacientes te esclaviza. La falta de pacientes también te esclaviza, porque entonces estás pensando en marketing. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para traer pacientes? ¿Y cómo los voy a traer? ¿Y cómo me relaciono? Y etcétera. Entonces, y la falta de pacientes también genera ansiedad porque no sale el dinero para cubrir los gastos. Luego, no encontrar doctores adecuados para tu consultorio. No encuentras a los especialistas adecuados, a los colegas adecuados y eso te genera estrés. Porque además, como es una marca personal, como el paciente se ha acostumbrado tanto a tu mano, a la manera en que tú lo tratas, es muy difícil que otros especialistas traten a tus pacientes porque además tú eres tan exigente que quieres que el especialista lo trate como tú, como si fuera tu clon. Desde luego los problemas con los pacientes son muy frecuentes. Esto es un problema real con los odontólogos. El paciente que abandona el tratamiento y después quiere su devolución íntegra. El paciente que quiere descuento por todo. El paciente que te dice, no, hombre, si yo vi que cobran 200 pesos en otro lugar. El paciente que es conflictivo. El paciente que no te quiere firmar consentimientos informados, no te da la información adecuada. El paciente que te agrede, el paciente que te amenaza. Esos son problemas con los pacientes. Desde luego un paciente común, un problema común con los médicos y con cualquier profesional del sector privado es otra vez generar el dinero para el pago de la renta del mes, de la clínica, del consultorio. Las largas jornadas de trabajo también entre pacientes, esto es real. Malas relaciones con los compañeros, en algunos casos, sobre todo en la competencia. Falta de apoyo por la familia o por la pareja debido a las largas jornadas de trabajo y el poco tiempo para pasar con ellos. Esto es también muy común, muy frecuente y muchas veces lo resienten los niños, ¿no? Lo resienten los pequeños porque no estás con ellos. Bien, inseguridad laboral, ya que no se está seguro si se continuará con el trabajo o se puede seguir con los gastos del consultorio dental propio. Vives con la angustia de estar pagando. No es lo mismo ser un autoempleado que un empleado. En ese sentido tienes que generar para poder pagar y dices, chin, y firmé un contrato por 2 años, ¿no? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Y ahora con la pandemia y me cerraron, ¿y qué hago? Entonces todo eso es estrés y todo eso genera esclavitud. Problemas y fallas con los proveedores, tales como técnicos dentales o de laboratorio. ¿Te hace sentido alguno de estos problemas? ¿Los has vivido? ¿Lo has checado? Cuéntame, quiero leerte, quiero saber cómo están esto, ¿de acuerdo? Es real, se dan cuenta cómo estos problemas son tan reales y ¿sabes qué? Es un problema muy claro, es una falta de amor propio. Es una falta de amor propio porque no estás entendiendo antes que otras personas que también eres una persona, que también tienes derechos, que también tienes familia, que también tienes vida propia y que también tienes dolencias propias. El problema es que tú esperas que otros lo entiendan por ti y eso nunca, nunca va a ocurrir, nunca. A mí me pasa,
A mí me pasa, yo también me frustro y digo, pero ¿por qué no entienden? Si les estoy dando cursos gratuitos de derecho sanitario, si les estoy llevando información de valor, ¿por qué no llegan a los seminarios? ¿Por qué no entran a Facebook a escuchar las charlas? ¿Por qué? O sea, ¿qué les pasa? Y entonces me frustro y digo, y entonces me viene de repente el Coco Watch y dijo, bueno, pues es que, pues al final de cuentas, nadie te va a ayudar si no te ayudas tú mismo. Entonces, por eso me tomo mi cervecita, por eso me relajo, por eso tomo las cosas con mayor calma. Y miren que he bajado muchísimo mi nivel, ¿eh? Yo era una persona así fúrica, que estallaba por todo y que de verdad luego a veces mi equipo la termina pagando, pero son excepcionales los casos. Hoy soy más tolerante con ellos. Entonces los profesionales de la salud también son personas. Tienen derechos, tienen familia, tienen vida propia y tienen dolencias propias, pero el problema es que no te estás haciendo consciente tú de esto y pretendes que las demás personas, desde una percepción, se hagan conscientes de esto, cuando tú no lo estás interiorizando. Y en este sentido, es muy importante que entiendas las consecuencias que trae para tu salud esta falta de conciencia de tus situaciones, de tus circunstancias. Te genera depresión, hiperventilación, sudoración excesiva, dolores de cabeza, mareos y náuseas, temblores, taquicardia, tensión muscular y contracturas. O sea, imagínate al odontólogo horas sentado en su sillón dental, cómo va a terminar con la espalda. Hiposalivación, sequedad excesiva en la boca, insomnio, bajo estado de ánimo, ansiedad, mal humor, problemas intestinales y estomacales, irritabilidad, miedo o temor, inseguridad, dificultades para concentrarse, dificultad para tomar decisiones. Todo esto son consecuencias contra tu salud, de las que no te haces consciente. Es decir, ¿cuántas veces no le dices al paciente, oye, es que la enfermedad se puede prevenir? ¿Y cuántas veces no vas diciendo en foros? Yo siempre lo escucho, de verdad. Veo muchísimas transmisiones de gente que hace cursos de administración, de consultorios, y cuando les hacen preguntas, dicen, no, bueno, pues es que yo lo que quiero es tener una clínica padrísima y que me deje, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que el problema es que las personas no se preocupan por su salud. ¿Ya te diste cuenta de esa afirmación? Las personas. Tú caes dentro de ese conjunto. Y como persona, tampoco te preocupas por tu salud. No te estás haciendo consciente del enorme daño que estás causándote por ser un esclavo de tu paciente y de tu trabajo. Y eso es importante, porque la libertad está en ser dueños de la propia vida. Es una frase de Platón. Y la libertad, después de la vida, es el derecho más importante del ser humano. Es un derecho humano, es un derecho reconocido por el sistema jurídico, es un derecho que quiero que empieces a ejercer. Y hay muchos mecanismos sobre cómo ejercer la libertad. En nuestra octava sesión, en nuestro seminario extenso y largo, vamos a hablar de esta y muchas otras soluciones. Por eso no quiero que faltes a esa sesión. ¿De acuerdo? Pero quiero que hoy te quedes con esta reflexión. ¿Realmente eres libre? ¿Realmente estás siendo dueño de tu propia vida? ¿O estás esclavizando tu tiempo y tu vida a las necesidades de tus pacientes y de tu trabajo? Y no estoy diciendo que abandones tu trabajo. No estoy diciendo que dejes de trabajar. Estoy diciendo que te hagas consciente de esto para que eventualmente tomes las mejores decisiones. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante que lo consideres, porque al final voces vas a escuchar muchísimas, pero la decisión consciente de lo que quieres hacer con tu vida es lo que realmente importa. ¿De acuerdo? Bien, así que es muy importante que entiendas esto y que desde luego aprendas a decir no. El poder de la palabra, el poder de decir no. No y no. Así que, ¿cuántas veces vas a seguir incurriendo en esta problemática? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien.
dejo a la reflexión, escríbeme por favor en la plataforma de Facebook, qué opinas sobre esto, comparte la transmisión, hay que compartir esto para que mayor cantidad de personas se hagan conscientes de esto y también mayor cantidad de profesionales de la salud. Y mañana tenemos una cita, mañana tenemos nuestra tercera sesión de estos 7 días en que hablaremos de los 7 problemas de los médicos, del profesional de la salud que nadie quiere resolver. Mañana vamos a charlar de ese deseo irrefrenable de querer demandar a tu paciente. ¿De acuerdo? Y te va a encantar la sesión de mañana. Va a ser una sesión muy entretenida, un tanto divertida, pero que también te va a ayudar a reflexionar sobre estos problemas. ¿Te late? Así que cuéntame, quiero leerte en los comentarios, quiero leerte también aquí en el chat, ¿qué opinas de esto? ¿De acuerdo? Así que vamos a ver lo que me dicen en el chat. Norma nos dice, muchas personas me dicen, qué padre, tú eres tu propio jefe. Y yo les respondo, yo tengo muchos jefes, mis pacientes. Sí, es probable y tienes razón, porque estás esclavizada a ellos. Creo que hay que romper ese paradigma. Pamela nos pone un caso, el paciente que te habla después de un mes que a su hijo le duele la muela y que ahora está con una inflamación enorme y quiere que lo atiendas mañana mismo o que lo hace a las 2 de la mañana. Sí, el problema es que tú le diste el número telefónico para que te llamara. Lady dice, no soy libre, soy esclava. Sí, así es, tristemente. ¿Vale? El sábado por lo general es provechoso, pero te pierdes de eventos familiares. ¿Sí? Así es. ¿Se afectan columna y manos? Así es, por realizar extracciones. Fíjense lo que estamos hablando, ¿eh? Creemos que invirtiendo el mayor tiempo en los pacientes nos va a beneficiar, pero nos perjudica, justamente porque no estás eligiendo tus batallas correctas. Le estás pegando a todo lo que se mueve y no estás eligiendo a tus pacientes ideales. En 36 años laborando me di cuenta demasiado tarde, ya que hoy por hoy tengo problemas en columna, operación en las 2 manos por problemas del túnel carpiano y lo más triste, todas las veces que dejé de asistir a eventos familiares. Te abrazo de corazón, doctora Ivonne, y eso es justamente lo que deben pensar. 36 años de esclavitud. Tristemente, vaya mi consideración para ti, doctor Ivonne, pero hay que empezar a hacerlo. Que los últimos años de tu vida no dependan de eso, creo que aún estás en tiempo de hacerlo, ¿vale? A veces nos desquitamos con la familia y creo que no debemos y no se vale. Ups, creo que se están haciendo conscientes de esto, ¿vale? Así que chicos, espero que esta reflexión les haya gustado. Tenemos una cita mañana, compartan por favor. Ayer teníamos 250 personas, espero que mañana vean la repetición y si no, los que aquí están siempre, para mí es un placer. ¿De acuerdo? Con esto damos por terminada nuestra sesión, charlamos mañana sobre el deseo irremediable de querer demandar a tu paciente.